doloroso para la militancia, para la población y para los docentes en particular, y que tiene que ver con que se cumplieron este año 14 años del asesinato de Carlos Fuente Alba, que para nosotros y nosotras es eh, toda una manera de entender la formación docente, que la escuela de formación lleve su nombre y que en todo caso nos permita no solamente eh, recordar y honrar en todo caso la memoria de nuestro compañero, sino también de seguir pensando en aquellas cosas en las que Carlos también había comenzado a pensar en su corta tarea y en su corta vida de docente, ¿no? Un compañero que trabajó en diferentes rubros, que tuvo la posibilidad de hacerse desde abajo y que tenía una mirada de la militancia, del trabajo, de la tarea docente, y tenía una mirada de la vida y de la formación eh, que nosotros pudimos conocer a través de sus estudiantes, de Sandra, y que nos interesa seguir en esa línea de pensamiento. Entonces, por supuesto, repudiar su asesinato, seguir exigiendo justicia completa en el marco de esta causa que se vuelve a abrir y que tiene por objetivo de parte de su familia y también desde nuestro sindicato la exigencia y el que se sepa la verdad y haya justicia en relación a este asesinato. Digo que no es para nada grato este mes para nosotros y nosotras, pero que sí es importante que podamos tomar algunas líneas de pensamiento y algunas líneas de acción que quedaron truncas en la vida de Carlos, pero que siguen siendo bandera y que tienen que ver con la defensa de la escuela pública, con pensar esa escuela que nosotros y nosotras queremos construir, con esa idea de comunidad que también necesitamos repensar y construir, y sobre todo en este contexto en el que la pandemia nos ha dejado con más dudas que certezas, y que en todo caso nos obliga a hacernos nuevas preguntas. Digo, sobre el hecho educativo siempre nos hemos hecho diferentes preguntas, ¿no? Sobre qué enseñamos, para quiénes, con qué propósitos, y en todo caso lo que hizo la pandemia en este 2020 fue poner de cabeza la escuela y obligarnos a pensar y a desarrollar nuevas estrategias como docentes, como comunidades educativas, para poder sostener esos vínculos. Digo, no les voy a contar nada nuevo que cada uno y cada una de ustedes no sepa, que, y que tiene que ver con cómo se sostuvo la educación en este contexto tan difícil, ¿no? En un contexto en el que se profundizaron las desigualdades sociales y que nos obliga a pensar de qué manera nosotros y nosotras vamos a intervenir en esta realidad, en esta escuela que está haciendo hoy, con estas características, con estas identidades, con estos protocolos y estas cuestiones que hoy nos atraviesan, y que la verdad es que eh, nosotros y nosotras estamos aprendiendo a mirar la escuela de nuevo, estamos aprendiendo a habitarla de nuevo en este nuevo tiempo y espacio, ¿no? Porque ya el tiempo y el espacio de la escuela que conocíamos en todo caso está ahí, ¿no? Y tenemos que seguir trabajando sobre esa idea, y sobre todo porque nos interesa seguir pensando los diferentes aspectos que hacen a la realidad escolar. Entonces, quizás, y espero poder eh, ser como clara en lo que Maro nos invita a pensar, que tiene que ver con qué pedagogías para qué identidades, ¿no? Y en la necesidad de continuar en esa línea de construcción, de pensamiento y acción que tenga un impacto directo en nuestras prácticas, porque si hoy tenemos la certeza de que la escuela no está siendo la misma que era, entonces tendremos que preguntarnos qué docentes queremos ser, para qué identidades queremos ser, para apostar a qué conocimientos, y también para qué comunidades educativas, porque cuando pensamos las comunidades tenemos que poder identificar aquellas cuestiones que sabemos que tenemos que seguir trabajando. Y la verdad es que si hay un norte en todo caso que nos guía y que nos obliga a seguir pensando y a seguir formándonos y a seguir trabajando, es el deseo de construir una escuela para todos y para todas,
de seguir construyendo una escuela que cobije, que albergue, y también una escuela que siga enseñando, porque queremos a los chicos en las escuelas y también queremos que los chicos y las chicas sigan aprendiendo en esa escuela. Así que, bueno, darles la bienvenida a esta instancia de formación. Lo voy a presentar a Maro, mi compañero. Maro es profesor de Ciencias Antropológicas, es profe, docente en el IFD 3 de San Martín de los Andes y en el IFD 8 de Junín en diferentes cátedras. Es miembro en diferentes equipos de investigación. Maro es un estudioso, pero además de ser todo eso, es un compañero militante, es un compañero comprometido con la tarea de enseñar, y es un compañero que además de todos esos atributos que me permito decir, es un compañero de esos que están todo el tiempo pensando y obligándonos a pensar, y que nos empuja a seguir construyendo y a seguir pensándonos en la tarea docente. Así que, bueno, con esta presentación las dejo, les agradezco el espacio, y seguramente va a ser una muy buena instancia de formación en este inicio que tiene también hoy la Escuela de Formación, y saludo a los compañeros y a las compañeras que han realizado una gran tarea durante 2020 con la escuela. Así que, bueno, bienvenidos y bienvenidas. Gracias, Sole. Bueno, ya empiezo medio emocionado, carancho. Bueno, también la bienvenida para todas y todos, la alegría de estar en la Escuela de Formación de nuevo. El año pasado, algunas que estamos acá, se ha compartido, algunos hemos compartido el curso anterior, y fue potente, requete potente. Tengo muchas expectativas sobre este encuentro también, así que les agradezco el esfuerzo de un Zoom más, porque a medida que fue pasando este tiempo pandémico, cada vez tenemos más Zoom, o más tiempo frente a los teléfonos y a las compus, entonces yo sé que es un esfuerzo, vamos a tratar de que sea productivo y significativo. Comparto acá con estudiantes que ya compartimos aula, con compañeros y compañeras que compartimos reuniones, con gente a la que no conozco, pero ya conoceré y nos iremos conociendo. Invitar a quienes puedan, tecnológicamente, y también a quienes quieren y deseen, a encender las cámaras en lo posible, como una invitación a ganar un sentido más en la conexión. A veces, yo me di cuenta que al principio no sabía por qué, me gustaban las cámaras prendidas, después me di cuenta que algo muy simple, ¿no? Como que el contacto visual y saber que hay un otro, una otra ahí, genera otro tipo de vínculo pedagógico, pero que bueno, a veces no se puede, porque si prendemos la imagen se nos cae el sonido, se nos explota la computadora, otras veces no podemos porque sentimos que nuestra casa está desordenada, que pasan nuestros hijos por atrás. En ese sentido, no tengan ningún tipo de... Digo, si les da... Por acá va a empezar a pasar mi hija, mi hijo por atrás, mi compañera, se puede pasar cualquier cosa. Ahí está poner Ceci Almonacid, compartimos cátedra el cuatrimestre pasado y da fe que hacíamos clases en familia, así como de todo eso. Así que invitados, invitadas. El curso que estamos compartiendo fue una invitación de Juan Pablo y las compañeras del equipo de la Secretaría de Formación a pensar algo ligado a este presente, a estos tiempos contemporáneos, que podríamos decir pandémicos, pero que, como decía Sole, quizás agudizaron o trajeron o pusieron sobre el tapete cosas que ya venían dando vueltas alrededor de nuestras inquietudes como docentes, ¿no? Todo el tema de cómo son las formas en que nuestros y nuestras estudiantes, sean niños, niñas, adolescentes, adultos, cómo se construyen como sujetos, cómo se dan esas identidades. Evidentemente, también nosotros y nosotras pertenecemos a distintas generaciones. Acá hay compañeras que son docentes que tienen 20 y pico, otros y otras que están en otra franja, estamos en otra franja etaria, venimos de distintas trayectorias, digamos, de crianza, de socialización, pero evidentemente partimos de la base de que esos supuestos
que la escuela moderna, en la que todos y todas nosotros digamos, transitamos nuestra escolaridad y también en gran medida nos formamos en la formación docente, porque incluso quienes se recibieron hace pocos meses, la matriz de la formación docente sigue siendo la imagen de esa escuela del siglo XIX, ¿no? De final, segunda mitad del siglo XIX, lo que comúnmente en las cátedras de enfoque sociocultural, historia de educación, sociología de la educación, hablamos como la idea de la escuela moderna, que tenía una serie de supuestos, ¿no? Quizás fuertemente simbolizados en figuras como el guardapolvo blanco, como la autoridad docente, como la formación a la mañana, como la idea de la organización de los tiempos escolares separados entre recreo y clase, la noción de currículum, de contenido, de dirección, hay como toda una serie de cuestiones ahí, no es lo central en este curso, pero sí son importantes porque yo armo la propuesta, que después, una vez que entra al ruedo, veremos lo que pasa, porque uno arma algo y lo pone en juego ahí, y entre todos veremos qué forma le vamos dando, pero parto de la base de que muchas de esas coordenadas que organizan la escuela como dispositivo de la modernidad están atravesando ya hace muchos años una crisis. Esa crisis creo que la vivenciamos todos y todas como docentes, como estudiantes, cosas que se daban por hecho, se desdibujan, estallan, se deslizan hacia otras perspectivas, y eso produce formas de estar y de ser en la escuela para las cuales tenemos pocas respuestas, e incluso a veces tenemos pocas preguntas o nos cuesta identificarlas. Algunas de esas cuestiones venían latiendo o venían implícitas o venían, digamos así, subyacentes desde la creación de la escuela como dispositivo estatal, ¿no? Porque la escuela, así como produjo determinadas voces y puso en relieve determinados aspectos, digamos, de la cultura o de la enseñanza, también silenció por la vía de distintas formas de violencia otras voces, ¿no? No tenemos ni que saberlo, o determinadas perspectivas ligadas a la sexualidad, a las diferentes pertenencias culturales, etcétera, etcétera. Eso estaba latente, sin lugar a dudas, y bueno, ha salido en algún punto, se ha visibilizado de maneras muy conflictivas, muy complejas, quizás ligado a esta idea, pero lo dejo como pregunta, de la crisis de la modernidad, pero sin duda que hay algunas cuestiones que se daban por hecho en la escuela en su origen, se daban por hecho como discurso, porque no es que así fueran, ¿no? Pero por ejemplo la estabilidad de las identidades de género, ¿no? La maestra era una mujer, y si había un maestro varón era un varón. La idea de la noción de que no se discutía, por ejemplo, de la identidad nacional, ¿no? La escuela como un dispositivo ahí preparado para homogeneizar una población y construirla como una población nacional, o la cuestión del valor de la cultura escrita, o de determinados elementos de la cultura que la escuela debía transmitir, la autoridad docente, el guardapolvo blanco, etcétera, etcétera. Bueno, muchas de esas coordenadas que eran, no es que no tuvieran posibilidad de discutirse o que no fueran problemáticas, ¿no? Ni hablar, siempre lo fueron, pero había una especie de consenso, que también era coercitivo en gran punto, de que todas esas variables organizaban la escuela, variables de género, variables de tiempo, variables de espacio, variables de poder, ¿no? Qué sé yo, o la organización del tiempo, y esa cosa evolutiva, diríamos en ciencias sociales, teleológica, de que primer grado se aprendía una cosa, después venía segundo, que era superador de primero, después tercero, ahí hay toda una concepción del tiempo como progreso, hasta que finalmente llegás a la medalla, que no tiene por qué ser así, lo vamos a ver en un lindo texto de Silvia Duchaski, de la Escuela Entre Tiempos, que lo vamos a ver un poquito más adelante, en las clases que vienen. Bueno, en algún punto parto de que esas coordenadas se desdibujaron fuertemente en los últimos tiempos, y se desdibujaron no siempre en términos de mayor liberación o de mayor emancipación, aunque sí se pusieron en crisis varias cuestiones, pero también en los últimos años neoliberales hay muchas formas de desigualdad y opresión y violencia que afloraron de la peor de las maneras, ¿no? Bueno, podríamos pensarlo ahora. Por ejemplo, acá en San Martín, en este momento, los chicos y chicas que van a la escuela pública tienen semana por medio, como en toda la provincia, en casi todo el país, clases presenciales,
no me quiero meter en discusiones de protocolo, etc. Y los chicos y chicas de la escuela privada van todos los días a la escuela. O sea, es decir, la escuela pública tiene la mitad de los derechos, un niño o niña que va a la escuela pública tiene el 50% de presencialidad que la escuela privada. Eso creo que desde cualquier paradigma se llama desigualdad educativa, ¿no? Y absolutamente naturalizada. Hubiera sido impensado antes de estas coordenadas pandémicas decir, bueno, ya entendíamos que había determinadas cosas que la escuela privada ofrecía por el hecho de que a quienes podían pagar, y la escuela pública no. Bueno, eso se ha agudizado. Entonces vamos a trabajar con dos, en palabras de Cristina Corea, Ignacio Leukovich, que va a ser uno de nuestros textos de referencia, La pedagogía del aburrido, gran libro que vamos a leer un par de capítulos, pero les voy a compartir todo. Justo ahora hace poquito se cumplió el aniversario de que murieron ellos dos en un accidente de lancha, después lo vamos a ver, pero ellos trabajan con la idea, ellas, Cristina Corea, Ignacio Leukovich, de que tanto la incomodidad de parte de los docentes como el aburrimiento de parte de los estudiantes son dos síntomas contemporáneos. Ellos escriben este texto en el 97, pero tiene contemporaneidad aún, porque esa etapa que se empezaba a visorar a fines de los 90, ¿no? Con el afloramiento de Internet, la televisión por cable, las nuevas formas de socialización globales o globalizadas, hoy en día tienen un desarrollo quizás mucho mayor o distinto, pero que se ha profundizado, y ellos veían esos dos síntomas, que quiero preguntar, ¿quién no los ha sentido en la escuela? En cualquier escuela donde trabaje, digo escuela, digo el dispositivo que sea, ¿no? Acá hay compañeras que trabajan en distintos lugares, trabajamos en distintos lugares, pero la idea de incomodidad, que no es lo mismo que la idea de estar... de sentir que no encajamos, sino de sentirnos incómodos en nuestro rol, o sentirnos incómodos frente a determinadas preguntas, o sentirnos incómodos frente a determinadas situaciones, que aparentemente era algo que la escuela moderna con sus coordenadas no permitía o no ponía en juego, ¿no? La docente, porque era la docente, la maestra, no estaba incómoda. Digo, estaba en todo caso plantada en un lugar de autoridad, con su guardapolvo, con su saber, y sobre todo con esa vocación innegable, ¿no? Bien, hoy creo que todos estamos en muchas condiciones, en muchas situaciones muy incómodos en nuestro hacer, con preguntas de fuerte incomodidad. Y quizás, dicen Corea y Leukovich, el síntoma de época de estudiantes quizás se ve más claro en adolescentes, pero yo creo que en los pibes también, y en adultos ni hablar, más que la opresión, porque el libro Pedagogía del aburrimiento juega con el título Pedagogía del oprimido, de Paulo Freire, claramente. Cualquier libro que sea pedagogía de algo, dialoga, quiera o no, con pedagogía del oprimido, ¿no? Porque es como decir la Biblia de no sé qué, o si yo digo, ¿no? 100 años de, bueno, aunque no hayas leído a García Márquez, si empezás con 100 años de, estás haciendo intertextualidad con 100 años de soledad. Bien, si haces un libro que se llama Pedagogía de, dialogás con Paulo Freire. Y ellos y ellas, Cristina Corea y Ignacio Leukovich, escriben nada menos que Pedagogía del aburrido, que hasta tiene un juego de similitud fonética, ¿no? Aburrido, oprimido. Primera marca de época, bueno, hoy no la llamaríamos seguramente el masculino, no pondríamos, si quisiéramos escribir un libro de pedagogía de algo, o lo pondríamos con E, o lo pondríamos con X, o pondríamos del aburrido, la aburrida y el aburride. Pero bueno, hay una marca de época, hay tanto en Freire como en Leukovich Corea, que termina con O, en esta masculinidad que menos cuestionada en el 97 o en el 68, creo que es Pedagogía del oprimido. Pedagogía del aburrido. Donde hay un juego de decir, que lo vamos a ver un poquito más adelante, pero lo quiero poner en el centro de la reflexión, que es esta idea de que si la opresión que denunciaba Paulo Freire era claramente una opresión de las clases dominantes, capitalistas, sobre un pueblo obrero, rural, que sufría el silenciamiento de su palabra, es decir, la opresión era algo que podía hacerse visible mediante lo que Freire llamó la concientización, ¿no? La toma de conciencia de esa situación de opresión. Resulta que Corea y Leukovich dicen, en nuestra experiencia docente, tanto en las universidades del conurbano, como en los barrios populares del Gran Buenos Aires, nosotros lo podríamos pensar acá, en los profesorados, en las escuelas primarias, jardines, medias de la
Ciudad de Neuquén, de cualquier otro de los pueblos y ciudades de la provincia, el síntoma que nos encontramos no es la idea de opresión, de que los chicos dicen me siento oprimido, acallado en mi cultura, sino la idea del aburrimiento, que es una forma de expresión de un síntoma mucho más complejo de descifrar que la noción de opresión. Bien. Esto como introducción. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tratar de buscar aquí conversando y trabajando? Bueno, pensar que en las formas de, como dice el título, de socialización, de sociabilidad de les chiques, de les adultes, de les jóvenes, en estos tiempos contemporáneos, en este presente, puse una palabra muy pesada en el título, como antropólogo es un pecado lo que he cometido, que puse la palabra identidad, ¿no? ¿Qué pedagogías? Más o menos hasta ahí nos amacamos en la idea de las pedagogías. ¿Para qué identidades? En plural. Pero porque no me parece menor, en el sentido de que cuando se conforma la escuela como dispositivo, la respuesta sobre las identidades tenía un peso, había una hegemonía de a qué identidad quería apostar la escuela, digamos, qué ciudadana quería formar la escuela del Estado. Y hoy en día el tema de las identidades adquiere una complejidad maravillosa. Lo vamos a trabajar en el último texto de Guasira López Louro con la cuestión de las identidades de género. ¿Sí? ¿Quién no se ha encontrado o le pasa a sí mismo con estas respuestas de ay, me vuelven loco, ya no sé, si ya resulta que no existen los varones, no existen las mujeres, no existe nada, vos me decís que no querés ni siquiera asumir una identidad, pero bueno, si los varones que tienen un pito y una vagina, las mujeres, no me... Bueno, todas estas discusiones, todos estos pensamientos, todo esto si hablo con la E, no hablo con la E, etcétera, dan cuenta de una desestabilización de cuestiones identitarias que antes estaban absolutamente naturalizadas. No quiere decir que no hubiera otras, pero estaban bien guardadas en el tabú, bien guardadas en el silenciamiento, bien guardadas en la otredad, en la estigmatización, es decir, ¿dónde estaba una persona trans? Bueno, en el borde social, escondido, prostituyéndose en la noche, hoy en día sigue siendo el sufrimiento de la mayor parte de las personas trans, pero hoy en ámbitos mucho más centrales de discusión, la diversidad en identidades de género y pertenencia está mucho más instalado. Bien, ¿cómo vamos hasta acá como introducción? Estoy hablando rapidísimo, muy cebado. Esto es porque venía como acumulando muchas cosas para pensar el curso y me aceleré un poquito, perdón. Hola a todos. Tenía que esperar a la hija que terminara inglés. Sí, María Belén, no hay problema. Estamos con una sola compu y hay que ir rotándola. Vamos hasta acá más o menos como intro de cuál es la apuesta, para dónde vamos. ¿Sí? ¿Alguien quiere decir o preguntar algo de esto como la entrada a la propuesta? No. Pueden decirlo por el chat, levantar la mano, hacer gestos, lo que quieran, y abrimos un poco. Ya nos vamos a ir soltando, obvio. Bueno, y en este primer encuentro sincrónico, la semana que viene tenemos una propuesta, como decía Juan Pablo, asincrónica, es decir, no vamos a tener clases así de Zoom, vamos a hacer algunas otras herramientas pedagógicas, didácticas. Esta clase igual queda grabada y la pueden subir. Vamos a trabajar hoy como con una especie de marco teórico que para mí le da sustento, le da sentido a los textos que vamos a leer después y a pensar. Lo vamos a hacer de la mano de una gran antropóloga que se llama Elsie Rockwell. Yo uso el chat como si fuera pizarrón. ¿Sí? ¿Alguien no puede ver el chat? ¿O se le sale ahí? Porque si abro una pizarra acá en el Zoom, me quedo como veo solo mi cuadradito y uno más o dos y la pizarra y me agarra otra vez el efecto ciencia ficción. Entonces así siento un poco más de conexión. Sí, se ve, perfecto. Yo voy tirando ahí por el chat lo que sería lo mismo que haría en un pizarrón en la
si estuviéramos compartiendo un aula, un espacio. Elsie Rockwell es una antropóloga cuyo padre es norteamericano y cuya madre es mexicana, y ella asume la nacionalidad mexicana, digamos. Es una antropóloga mexicana. Quizás sea la principal antropóloga ligada a temas educativos del mundo. Ha producido y sigue produciendo muchísimo. Tienen infinidad de clases, seminarios, conversaciones de ella en YouTube. Todas las que hable directamente de Elsie Rockwell están buenas. Las temáticas son bastante diversas. En general tiene que ver o con teorías antropológicas y mucho con educación. Ella es un poco como la referente más importante de etnografía de la escuela, es decir, de utilizar, o mejor dicho, poner en juego la antropología y su enfoque etnográfico para pensar la educación. Rockwell es historiadora de profesión de base, digamos, su primera, esto para congraciarme con Juan Pablo, porque no me dejaba poner nadie que no sea historiador, bueno, lo hice. Rockwell es historiadora como primer título de base, y después hace todo su doctorado, etcétera, en antropología. Como las grandes pensadoras de la teoría social y de la educación no se pueden encasillar en una disciplina. Hoy en día ya se trabaja necesariamente de manera inter o transdisciplinaria. Eso no nos vamos a meter en el debate de fondo, porque aparte no lo sé dar, pero nadie que trabaje con una mirada en las ciencias sociales y humanas puede decir que hace estrictamente historia sin hacer sociología o antropología. La verdad es que los enfoques en general van combinando elementos. Rockwell nació en 1945, vive y está produciendo aún fuertemente. Hace relativamente poco la gente de Flaxo hizo una compilación de muchos artículos de ella, algunos inéditos, algunos que estaban en inglés y no estaban traducidos también, que si ustedes ponen Flaxo, antología, esta es la parte que va al pizarrón. Si no, después les puedo subir el link, pero no quería llevarles el antología de Elsie Rockwell. Les va a salir, ahí pongo, un material muy completo, un bodoque de, no sé, como 700 hojas o una cosa así, que tiene una compilación de artículos de Rockwell, entre los que están el que vamos a trabajar hoy como bibliografía central. Yo les recomiendo a quienes les interese el enfoque de ella, que recorran, aunque sea de ese material que editó Flaxo. Creo que es Nicolás Arata quien lo compila, si no me equivoco, de Ciencia de la Educación, de la UBA. Ahí está. Y que recorran el índice, que vean si hay algunos de los temas que menciona ella que les interesan especialmente por sus disciplinas, por sus trabajos, por sus intereses, y que se metan a bucear un poco, porque es muy rica esa antología de Rockwell. Es una de las investigadoras más importantes que tiene la educación, la antropología de la educación, ni hablar hoy en día. Y yo quiero traer este texto. Tenemos dos materiales de referencia para hoy. Uno que sería que es bibliografía principal, que está en un libro editado por Amelia Álvarez, que el libro se llama Hacia un currículum cultural, la vigencia de Vygotsky en la educación, es decir, la perspectiva constructivista, etc. En el texto tal cual yo se lo subí, está el índice del libro. Está bueno ver cuando leemos un capítulo o un artículo en qué contexto está ese artículo, ¿no? A veces como que lo sacamos y es un pedazo de algo que desconocemos. Siempre que se puede, es importante dar ese marco mínimo, ¿no? En el que si ese capítulo de Elsie Rockwell está dentro de un libro, que sepamos dentro de qué libro, y dialogando con qué otros artículos, con qué otros textos en esta compilación. Así que ustedes van a ver ahí toda el índice del libro, y en particular el primer capítulo, no es menor que sea el capítulo número 1 del libro, este texto que se llama La dinámica cultural en la escuela. Alguno lo había visto, el texto, ya le pegó una primer mirada, conocen algo de este material. Juan, vos tenés que desbloquear si alguien quiere hablar, ¿no?
¿Alguien le pegó una primera mirada, leyó los subtítulos o conocía algo de esto? Por ahora nada. A la una. ¿Quién da más? Perfecto. Está bien. No, también para ver si hay alguna otra entrada. ¿No? Bueno, cualquier cosa me dicen ahí en el chat. El material es, arranca en la página 21 y llega hasta una página 35, 36, es decir, es un artículo no especialmente corto, lo voy a decir bajito, es un artículo denso, es un artículo difícil, es un artículo complejo, del cual nosotros vamos a tomar algunos conceptos, algunas ideas, pero no al estilo videoclip, ¿no? Uno no puede, si tiene un poco de honestidad intelectual y cierta rigurosidad académica, agarrar un artículo que una persona, en este caso Rockwell, produjo y descuartizarlo de un modo cruel donde desconecte todo. Uno lo que tiene que hacer en todo caso es como si fuera una fotografía, elegir poner el foco en determinadas figuras del cuadro, pero las otras vos no la podés sacar. O sea, si le vas a sacar una foto a una montaña con un lago, con un cauquén, no podés arrancar el cauquén y no mostrar nada más, digamos. Hay que tener un poco de rigurosidad ahí. En ese sentido, lo que vamos a tratar de hacer siempre es intentar cierta fidelidad con la composición general del texto, es decir, ella tiene un hilo argumentativo en su trabajo, empieza por determinado lugar, entonces tenemos que reconstruir un poco los argumentos de Rockwell en un título muy contundente, ¿no? Como corto y al hueso, la dinámica cultural en la escuela, potente. A partir de esa propuesta de título, y si uno va viendo los subtítulos que están en medio del trabajo, va entendiendo cuál es el recorrido que ella propone, vamos a hacerlo de manera más bien general para posarnos, o poner el foco, si fuera una cuestión fotográfica, en algunos conceptos, en algunas categorías que Rockwell trae, que me interesan especialmente como una especie de marco, de piso, de sustento, para discutir todas las temáticas que vamos a ver en las siguientes semanas, ¿sí? Que tienen que ver sobre todo con la idea de identidades, sociabilidad, pedagogías, y las crisis y los síntomas de los que hablamos del aburrimiento y la incomodidad como marcas en nuestro presente y en nuestra contemporaneidad. Bien, voy a hacer algo hiperdidáctico. No sé si está bien, pero a mí me cierra. Voy a decir en qué conceptos me querría centrar, porque aparte van a ver qué es lo que estamos planteando para el trabajo número 1 en el foro, y para pensar un poco cuáles son los focos. Sin definir esos conceptos, solo los voy a enumerar, y después vamos a ir haciendo un recorrido y abriendo, digamos, como si fueran las cajas de cada concepto, como lo plantea la autora. La primera categoría que me interesa que pensemos, que ya está en el título, y para la antropología es una categoría central, que nunca se va a terminar de agotar, es la idea de cultura, para pensar la noción de cultura escolar. Y ahí vamos a trabajar con, en líneas generales, dos concepciones del concepto de cultura. ¿Sí? Para llegar a la noción de cultura escolar. Que esto Rockwell lo hace de manera, para mí, brillante, en muy pocas páginas, remonta, hace una genealogía, un recorrido por la discusión del concepto de la categoría de cultura, desde Durkheim, es decir, segunda mitad del siglo XIX, hasta algo bastante contemporáneo. Clifford Geertz, etc. Ahora vemos. Segundo concepto de mayor importancia, y que es central en el curso, es el concepto de socialización, ¿no? Lo mencionamos muchísimo en nuestra formación. Socialización primaria y socialización secundaria es casi un cliché, nos la pasamos diciendo, ¿no? La familia como socialización primaria, las instituciones como socialización secundaria. Vamos a trabajar con la idea de socialización, complejizando, problematizándola un poco. Vamos a trabajar con una idea que quiero
resaltar, que es la idea de apropiación. Una cuestión importante porque estamos en el marco de nuestro sindicato, en este mes que dijo Sole tan particular. El concepto de apropiación, en este caso, no tiene conexión o resonancia centralmente con la idea de que en nuestro país se adquiere en ligazón a la apropiación de bebés y de niños por parte de los genocidas de la última dictadura. Es una categoría analítica la de apropiación, piénsenlo más como ligado al aprendizaje y al conocimiento cultural, sino porque muchas veces nos pasa que hay palabras que en nuestro mundo tienen, en nuestro universo social, tienen un peso, ¿no?, como que muy fuerte. Por ejemplo, la idea de apropiación ilegítima, ilegal de niños, apropiación de la identidad. En este caso, Rockwell no lo está trabajando desde ahí, lo está trabajando como operación cultural, digamos, de aprendizaje. Lo digo para que no nos quedemos pegados o pegadas. El otro es el de que dialoga con la idea de cultura y de cultura escolar, formaciones culturales abigarradas, esa palabra que a mí me gusta mucho. El otro concepto central, absolutamente central, es el concepto de vida cotidiana. Y finalmente, por el mismo precio, y como si esto fuera poco, cómo me gustaba cuando viajaba en tren en Buenos Aires. No quería que llegue nunca La Plata porque me parece maravillosa la discursividad de los vendedores ambulantes. Obvio que me compraba cosas inútiles totalmente, ¿no? Pero de linternas, cosas que no aprendían, chocolates dudosos, todo eso. Pero qué bueno el discurso del vendedor ambulante del tren. Fue maravilloso. Bueno, como si esto fuera poco, y a modo de regalo por esta última vez, la idea del concepto de la escuela como productora de cultura. Ahí lo pongo. ¿Mm? Bien. Ahí tenemos como un listadito. La propuesta es que hacer una reconstrucción de los argumentos, del hilo argumental de Rockwell en este texto. Sepan que hay una bibliografía optativa, que es de Elsie Rockwell también, que es más o menos de la misma época, o sea, son textos que están escritos por la misma época por ella. Se llama La apropiación, un proceso entre muchos que ocurren en ámbitos escolares. La verdad que si quieren leer la optativa, que ojalá que quieran, sobre todo las primeras 2 o 3 páginas, ella retoma y define por ahí con un poquito más de certeza el concepto de apropiación, que para nosotras y nosotros va a ser muy importante. Y después tiene todo un ejemplo de la historia de las escuelas rurales en México, del cual supongo que ninguno de nosotros tiene casi ninguna idea, salvo que alguien haya nacido, criado o algo en México, que el ejemplo está bueno para leerlo, pero nos va a resultar, ojalá tuviéramos un ejemplo, no sé, del norte neuquino, etcétera, escrito por Rockwell, y sería maravilloso. No lo tenemos. Así que el texto ese optativo, sobre todo, tiene que ver con una profundización y un ordenamiento de la categoría de apropiación, que para este curso es muy importante. Bien, ¿vamos hasta acá? Vamos a ver si podemos hilar todos los conceptos. Una cosa, lo digo, obvia y lógica. Por favor, cualquiera que quiera intervenir, pararme la moto, decir algo, preguntar, etcétera, levante la mano, o lo que como puedan por el chat, o le dicen a Juan que les habilite y todo. Y yo igual voy a haber momentos que voy a abrir la palabra explícitamente y ahí van a tener que hablar o hablar, pero si quieren hablar en otro momento que yo no estoy diciendo hablen, por favor, porfa, háganlo. ¿Sí? Porque el curso es... Yo estoy a cargo de coordinar, de hacer la propuesta, pero de verdad que el curso es para todos nosotros y todas nosotras, y vamos a ir apropiándonos de este curso como espacio. Bien. Entonces, dijimos, y así lo dice Rockwell, la escuela como dispositivo de la modernidad tiene en el centro de sus objetivos la idea de transmitir una cultura, ¿no? La escuela transmite contenidos, transmite aprendizajes, transmite una cultura. Sabemos que esa cultura que la escuela buscó y todavía busca transmitir está muy ligada a en el caso argentino y de casi todos los países latinoamericanos,
a producir una población allí donde no existía una población, o sea, una identidad nacional homogénea, ¿verdad? O sea, acá, segunda mitad del siglo XIX, había una miríada de identidades diferentes, con muchas formas de desigualdad y violencia, y la escuela venía un poco a homogeneizar esa población, crearla, ¿no?, en algún punto, en líneas generales según los intereses de la clase dominante local de la época, ¿no?, la generación del 80, etcétera, etcétera. Por lo tanto, podríamos decir, desde una perspectiva crítica, que aquella cultura que la escuela moderna busca transmitir sería la cultura de la clase dominante, una clase dominante que más o menos va consolidándose y que va buscando producir una población según una imagen de cultura o valores culturales dominantes. Entonces, desde este primer abordaje, la cultura escolar correspondería con la cultura dominante. Bien. ¿Qué idea de cultura subyace o está detrás de esta noción de la escuela transmite cultura? ¿No? Se hace esta pregunta. La escuela transmite cultura. ¿Qué entiende por cultura esa afirmación? ¿Qué estoy entendiendo por cultura cuando digo que es aquello que transmite la escuela? Y acá lo que Rockwell nos va a plantear es que ese concepto de cultura, ¿sí?, que podríamos definir sencillamente como un conjunto de creencias, un conjunto de valores, un conjunto de saberes más o menos coherente, más o menos organizado, que conformarían una cultura. Para mí el mejor ejemplo para ver esto es, capaz que las que son un poco más grandes o no tanto, se acordarán, cuando veíamos en la escuela pueblos indígenas, venía una lámina, no sé si se acuerdan, que tenía, por ejemplo, la cultura inca, y te decía, esta es su forma de organización social, esta es su religión, esta es su economía, estas son sus formas de arte. Y era como el paquete de esto es la cultura. No es casualidad que eso se hiciera alrededor, ¿no?, como ese concepto de cultura tan enlatada, estuviera alrededor de los pueblos originarios como, hoy diríamos pueblos originarios, en ese momento nos decían aborígenes, como si fueran la muestra de que la humanidad en su pasado, porque siempre se los ubicó en el pasado, tenía culturas claramente definidas, ¿no? Una cosa los incas, los mayas y los aztecas, y ni hablar después, como si no tuvieran historia, como si fueran un paquete ahí cerrado. Esa idea de cultura, como un conjunto más o menos organizado y más o menos coherente, remite, dice Elsie Rockwell, a dos, o en realidad una gran concepción de lo social y de la teoría social en general, que ella ubica en la tradición de Emil Durkheim. Quien haya leído a Durkheim, lo felicito, ¿sí?, uno de los llamados padres de la sociología. Esto es segunda mitad del siglo XIX, Durkheim escribe en 1860, 1860 y pico, 1850 y pico también algunos de los libros, y más adelante, en la tradición de la sociología norteamericana, con el Talcott Parsons. Todos debemos haber leído en alguna carrera, una vez, algún apunte de Parsons. ¿Cuál es? Voy a ser un poco brutal, pero también lo es Rockwell en su texto. ¿Cuál es la idea general de esa sociología? Bueno, un enfoque que equipara como si la sociedad fuera un organismo, ¿no? Esta idea de lo que se llama el organicismo social, ¿no? La sociedad es como un organismo donde cada institución tiene una función como si fueran las partes de nuestro cuerpo, ¿no? El cerebro piensa, el corazón bombea sangre, las manos sirven para operar herramientas, etc. Bueno, la sociedad es igual, hay distintas partes que sirven para distintas funciones, y todas están perfectamente organizadas y funcionan en un equilibrio, en una imagen que es como la imagen del organismo, que después es también la imagen de la máquina, ¿no?, como un organismo perfecto. ¿Y este organismo qué logra? Bueno, básicamente funcionar, hacer que las cosas funcionen. Entonces, ¿qué pasa en la sociedad? Bueno, la sociedad tiene distintas instituciones, que son como los órganos del cuerpo, cada uno tiene su función, y eso hace que la institución social, digamos, que la sociedad, mantenga un cierto equilibrio y funcione. ¿Qué pasa cuando hay un conflicto? Bueno, es como una enfermedad, lo que Durkheim llamaba la anomia, ¿no?, la anormalidad de la enfermedad.
Entonces, el conflicto es visto en estas concepciones organicistas y funcionalistas, siempre el conflicto es visto como una desviación, una anomia. ¿Qué debe hacerse frente al conflicto? Bueno, curarlo, ¿no? Eliminar el problema, si es un virus, si es una enfermedad, para que todo vuelva a funcionar nuevamente así. Y en ese sentido, entonces, como la sociedad es como un organismo equilibrado, donde cada institución tiene una función como si fuera un órgano del cuerpo, o como una parte de una máquina, podríamos decir también, ¿no? El disco rígido es una cosa, el teclado es otra, el cable del que va a la internet, cada cosa tiene su función. La escolarización es clave en eso. ¿Por qué? Porque la escolarización es una forma de socialización que introduce a los individuos jóvenes e individuos jóvenes en eso que se entiende como la cultura. ¿Por qué es clave? Esto en Durkheim es central y en Parsons ni hablar, porque a través de la escuela, que ya no es una institución primaria, sino una institución eminentemente operada por el Estado, por los sectores que piensan y organizan la sociedad, es la escuela la que introduce, dice un poco Durkheim, al niño, a la niña, en los valores de su cultura. Y esta palabra es fundamental. Quiero decirles que 1860, 50 y pico, 160, 170 años después de que Durkheim dijera esto, cuando yo armé en el foro y les dije a ustedes, ¿qué cuestiones de la generación que los criaron, ustedes continúan y cuáles discontinúan o rompen? La primera palabra que salió en el top 10 fue valores. Para que no veamos, ¿no? Para que pensemos que no estamos hablando, por eso digo, la presencia de Durkheim, de Marx, de Weber, de los pensadores y pensadoras de por ahí hace 150, 200 años, sigue teniendo una fuerte incidencia, porque es gente que ha leído coordenadas y cuestiones sociales que estructuran todavía nuestra vida. Lo que ustedes más pusieron fue que continúan los valores, o que fueron formados en los valores, sus padres, madres, quienes los criaron. Y Durkheim dice ya en ese momento, lo fundamental de la escuela como institución de socialización es que introduce al individuo en los valores morales, y eso es lo que mantiene a la sociedad unida, lo que mantiene, ¿no? Durkheim planteaba que el cemento social, lo que hace que la sociedad no se desarme, no son ni las relaciones de producción, como plantearía Marx, ni la coerción física de la amenaza de ser encarcelado, ni las fronteras, sino que aquello que mantiene una sociedad cohesionada son sus valores morales, ¿sí? Y la escuela ahí tiene un lugar muy, muy importante. Entonces, vean que en esta idea, la cultura podría ser pensada, que todavía es la manera en que se define hegemónicamente o mayoritariamente la cultura, ya no teóricamente quizás, porque eso está muy discutido en la teoría social, pero si nosotros empezamos a hacer como una definición del sentido común de qué entendemos por cultura, seguramente vamos a llegar a algo parecido a un sistema de valores, de conocimientos y de sentidos con un grado de coherencia, ¿no? Si yo pertenezco a una cultura, voy a un lugar donde esa cultura está y me puedo mover con naturalidad. En cambio, si voy a otra cultura rara, extraña, no entiendo lo que comen, no entiendo por qué se casan con otra persona, no entiendo por qué si saco un mate se ofenden, distintas cuestiones. Pero esa noción de cultura como algo bastante ordenado, cohesionado, homogéneo en algún punto, después en las ciencias sociales se empezó a discutir, ¿sí? Rockwell va a plantear tres movimientos que criticaron o pusieron en crisis esta idea de cultura como algo tan organizado y sobre todo tan armónico, ¿no? Porque en ese sentido, ¿qué sería la socialización desde la mirada funcionalista? Bueno, hay una generación joven que ha nacido y tiene que ser incorporada en los marcos de los valores culturales, en el orden cultural de esa sociedad, y eso se hace a través de las instancias de socialización. La familia, en primer lugar, y
la escuela en segundo lugar. Entonces, ¿qué es lo que la escuela hace? Bueno, va a transmitir todos esos valores para que esa generación joven se introduzca y siga funcionando, ¿no? el organismo que entendemos como sociedad. Bien, tres grandes movimientos o cuestiones que Rockwell marca que ponen en crisis esa idea de cultura. La primera, que es ya de los años 20, 30 y 40 en la antropología, que es la idea del relativismo cultural. Es decir, existen muchas culturas, no hay una sola. Y las culturas son distintas entre sí, ¿no? El descubrimiento del otro, de pronto, los pueblos lejanos a Europa, etc. Y ahí ya tenemos entonces la idea de que hay muchas culturas diferentes y que cada cuestión que ocurra, cada costumbre, cada valor, aunque nos parezca raro, si lo insertamos en el orden cultural de ese otro, bueno, adquiere un sentido, ¿no? Así se ha explicado, por ejemplo, las prácticas que a nosotros nos pueden parecer aberrantes como el canibalismo. Bueno, si uno piensa por qué determinado pueblo indígena del Amazonas se comía a sus enemigos, solo puede entender eso no quiere decir que lo justifica, pero puede entender ese canibalismo en el orden cultural de esa sociedad, de por qué al vencer un enemigo y comerlo, tiene toda una explicación, ¿verdad? Entonces el relativismo cultural empezó a pensar que las culturas son diferentes y que las cosas, las prácticas sociales tienen sentido al interior de ese orden cultural diferente. La segunda categoría, mucho más adelante, ya en los años 60 del siglo pasado, es decir, 1960, es la noción de que los conflictos culturales no están expresando desviaciones o anomias, como diría Durkheim, sino retomando más las ideas marxistas del propio Marx, que ese conflicto cultural, lo que está explicando o está expresando cuando hay un conflicto cultural, son desigualdades estructurales. Toda la teoría de la dependencia, toda la idea de la desigualdad entre los países centrales y los países periféricos, etc., instala la noción del conflicto cultural como algo más que un problema que debe ser arreglado para volver al orden anterior, sino que algo que está expresando una desigualdad. Y en tercer lugar, ya más enteramente vinculado a los temas educativos, la famosa, podemos recuperar a Duvet, sí, cómo no, María, la famosa teoría de la reproducción que conocemos sobre todo por Pierre Bourdieu y Jean-Claude Passeron, ¿sí? Entonces, relativismo cultural, la idea de conflicto cultural en los años 60 y la teoría de la reproducción. Más o menos la teoría de la reproducción supongo que la debemos manejar. ¿Sí? Ellos hacen, Bourdieu y Passeron hacen un libro muy largo en 1977, sociológico, de sociología de la educación, cuyo título maravilloso y claro, y hay que poder poner un título de 2 palabras que defina tanto lo que querés poner, se llama La reproducción, y demuestran en ese trabajo con todo el sistema educativo francés, que lo que en realidad la escuela hace como en una infinidad de prácticas, etcétera, es socializar, pero no socializar los sujetos, sino socializar la desigualdad de clase que le antecede. ¿Cuál es la categoría central a través de la cual Bourdieu y Passeron operativizan este modelo de que la escuela reproduce la desigualdad y que si sos hijo de obrero vas a salir siendo un potencial obrero, y que si sos hijo de burgués vas a salir siendo un potencial burgués? Es la idea de hábitus, ¿no? Como este conjunto de normas culturales, saberes inconscientes, normas del lenguaje. Básicamente, para decirlo muy simple, la noción que van a decir es, bueno, la escuela dice que es igual para todos, la escuela se plantea como un ámbito de socialización y ascenso social, pero en realidad el hábitus que maneja la escuela, el tipo de capitales culturales, de códigos, es el de las clases dominantes, el de la burguesía, la lengua escrita, el determinado orden del aula, determinadas interacciones que se ponderan como positivas, hablar con determinado lenguaje, X cantidad de saberes. Algo muy obvio, digo, si cualquiera que haya tenido sala de 5 o primer grado, es maravilloso cuando los chicos llegan y saben leer y están realfabetizados, y se manejan con los libros y saben que un libro se pone así al derecho. Bueno, eso no nació de una botella, ese chico ha tenido de ese hábitus ligado a la cultura escrita,
y a la cultura letrada tiene que ver con un ámbito de socialización en su familia, seguramente, que no es lo mismo que le pasará a un niño o una niña que viene de una comunidad campesina pobre, que por ahí es uno de sus primeros encuentros con la cultura escrita. Entonces, ¿qué es lo que dicen Bourdieu y Passerón? Bueno, el hábitus de la escuela es un hábito de las clases dominantes, entonces los chicos de clases dominantes se sienten cómodos y se desarrollan de manera más fluida, y los chicos y chicas de los ámbitos que tienen otra cultura, otro capital cultural, que es el de las clases oprimidas, el de los sectores populares, diría Gramsci, bueno, no se sienten tan cómodos, entonces fracasan, y la escuela lo que va haciendo ahí es socializar la desigualdad, es decir, poner a cada uno en su lugar, muy lejos del discurso de heredero de la Revolución Francesa, ¿no? Igualdad, libertad, fraternidad. Rockwell va un poquito más allá, y lo que va a decir es, estas teorías críticas, como la teoría de la reproducción de Bourdieu y Passerón, sobre todo, digamos, decir, toda la sociología marxista y la pedagogía crítica marxista, sigue manteniendo, dice ella, igual cierta idea de que las culturas son como Eric Wolf diría bolas de billar. Fíjense que en el concepto de la reproducción de Bourdieu y Passerón está la cultura dominante, sus hábitos, sus capitales culturales, y la cultura oprimida. Son como elementos acabados en sí mismos, ¿no? Como lo que hay, son dos culturas que son absolutamente diferentes una de la otra, y obviamente como la escuela, como aparato de Estado, diría Althusser, se posa y reproduce en nombre de la igualdad la cultura dominante, todo el que tenga el hábitus de la cultura dominada la pasa mal y termina o expulsado, o repitiendo, o yéndose a una escuela a la nocturna, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, estas imágenes. Pero, si ustedes se fijan, dice Rockwell, en esa misma idea crítica sigue persistiendo esta idea de que cada cultura es un conjunto bastante acabado en sí mismo, ¿verdad? Está la cultura burguesa y la cultura obrera. Pero cada una de ellas mantiene esta idea, esto lo agrego yo, parecida a la que veíamos en esas láminas de los incas, los mayas y los aztecas, ¿no? Yo podría decir un par de características de la cultura dominante, de la cultura burguesa, ¿no? Es letrada, es blanca, es eurocentrista, bla, bla, bla. Podría decir un par de elementos de la cultura obrera, podría decir, no sé, un montón, podríamos pensar, pero se mantiene. ¿Qué es lo que hace Rockwell? Más allá del movimiento teórico, de poder discutir teóricamente, dice, vamos a hacer etnografía en las escuelas, es decir, vamos al territorio donde esto estaría pasando. No vamos a mirar cuadros estadísticos nada más, como hicieron Bourdieu y Passerón, estadísticas de cuántos chicos desertan, cuántos chicos se mantienen en esta escuela, en la otra. Vamos a hacer lo que hace la antropología. Ir a ese mundo cultural, constituirse como sujetos investigadores ahí, y ver en un territorio que se ha mirado poco en la pedagogía crítica, que es el territorio de la vida cotidiana. Gran parte de nuestro mundo transcurre en ese tiempo que llamamos vida cotidiana, ¿no? Que no es un momento excepcional, no es el momento en el que está pasando algo que merece ser subrayado, ¿no? Esa rutina, voy, doy clases, saludo en la sala de profes, bueno, quizás la ruptura de esa cotidianidad es la que nos está trayendo hoy a plantearnos tantas cosas, ¿no? Pero hasta el Zoom se nos va haciendo parte de la cotidianidad, ¿no? Lo que hablábamos al principio, silenciar el micrófono, me preparo, después abro la cámara. Gran parte de nuestra vida transcurre en el momento que Annie Heller llamó la vida cotidiana. Es un momento en el que no nos hacemos preguntas demasiado, no andamos cuestionándonos todo, y tenemos toda una serie de saberes medio inconscientes por los cuales nos vamos manejando. O sea, yo no sé cómo son, qué es lo que pasa con las moléculas del agua en función de la temperatura, el calor, pero yo sé cuándo tengo que apagar la pava para que el mate no me quede hervido. No puedo explicar mucho más que eso, pero yo sé cómo se hace, y con eso tomo mi mate. Y así, en la vida cotidiana nos vamos manejando. Entonces, Rowell dice, bueno, vamos a ver qué pasa en la vida cotidiana de las escuelas, a etnografiar, a tratar de describir esas cosas que se nos pasan por alto en los grandes relatos, inclusive de las pedagogías críticas. Y lo que va a encontrar ella y todo el equipo de trabajo de ella, y otra gente que hizo etnografía de la escuela, ella va a nombrar varios trabajos. El más clásico, para no ser autorreferencial ella misma, es el de un antropólogo británico, se llama Paul Willis, se llama Aprendiendo a Trabajar,
que pasa bastantes años en una escuela obrera, viendo qué es lo que pasa en las interacciones entre los pibes y sus profesores, y los pibes entre sí, en una escuela que es claramente una escuela del fracaso, ¿no? Una escuela que va todo mal, los pibes dejan, ninguno termina, ¿no? Le contestan a los profesores, miran para abajo, lo que nosotros veríamos, por ahí se ponen la capucha, ¿viste? Los auriculares, no te dan bola. Va a ver qué pasa ahí. Y Rockwell ahí llega a un par de conclusiones que complejizan todavía más la idea de las pedagogías críticas. La complejizan en el sentido que Rockwell dice, aún en Bourdieu y Passerón, yo diría, agrego, aún en Paulo Freire, la idea de hay cultura dominada y cultura dominante tan acabado, con fronteras tan claras, es algo que debe problematizarse. Y ella empieza a decir, saca algunas conclusiones. Entonces, desde la antropología, desde la etnografía, yo marqué las 3 o 4 más importantes que ella plantea. Primero, las teorías, inclusive las teorías críticas, le daban mucho peso a la socialización primaria. Como que la idea de lo que venía de la casa, venía de la clase social, digo, y tenía un peso absoluto. Y ella lo que dice es, hay que matizar un poco ese determinismo de la socialización primaria. Porque hay un montón de chicos que vienen de la misma clase social, del mismo barrio, de la misma experiencia o muy parecidas, y sin embargo hay algunos que se reenganchan y leen y escriben y les gusta y participan, y otros que fracasan como el mandato de la reproducción lo dice. Entonces hay que matizar un poco la idea de que la socialización primaria determina al sujeto. Segundo, y esta es muy buena para nosotros, para mí, replantearse la idea de que la transmisión cultural tiene una sola dirección, que va de la generación adulta a la generación joven, ¿no? Eso como que lo damos por sentado. ¿Qué es la transmisión cultural? Bueno, lo que una generación ya introducida, ya socializada en esa cultura, le transmite a la generación más joven. Y Rockwell dice, lo que yo veo en las escuelas es que el aprendizaje, la transmisión, va en los dos sentidos. Y piénsenlo nosotros lo que nos pasa, por ejemplo, con las nuevas tecnologías. ¿Cuántas veces nuestros alumnos nos enseñan qué hacer, cómo hacer? ¿Cuántas veces nuestros estudiantes nos dicen, profe, no sea machista, no hable así, ¿por qué no dice todos y todas? Bueno, en esas interacciones, estoy trayéndolas más a la actualidad, es que Rockwell va a decir, bueno, hay que replantearse la idea de que la transmisión cultural va en un solo sentido. La transmisión cultural, en principio, por lo menos, tiene sentidos divergentes y tiene sentidos de arriba para abajo y de abajo para arriba en términos etarios, en términos generacionales. Tercero, complejizar un poco, a partir de lo que ven las aulas, de lo que ven los pasillos, de lo que ven en los patios, ese modelo de aprendizaje según el cual el profesor, la profesora, la generación adulta, transmite un conocimiento y el alumno o la alumna simplemente o lo aprende o no lo aprende, ¿no? Si no lo aprende, eso se puede explicar sociológicamente, el fracaso, porque no tiene el hábitus. Si lo aprende todo tal cual está. No por nada este artículo está en un libro constructivista, digamos, ¿no? Que revisa la vigencia de Vygotsky, Piaget, Vygotsky. Y ella va a decir, la idea de aprendizaje es mucho más compleja que hay un profesor, profesora que enseña, un contenido y un alumno que aprende o no aprende. Es mucho más compleja, mucho menos dual, mucho menos lineal. Entonces hay que reformular esa idea de internalización, o sea, o se internaliza o no se internaliza el conocimiento, ¿no? O aprendió o no aprendió. Y ahí lo que va a aparecer es la idea de recuperar que el sujeto, en el proceso de aprendizaje, es un sujeto activo. Lo que en sociología se llama la agencia, no la agencia de lotería, la agencia, la capacidad activa del sujeto, la sujeta, a la hora de aprender. Porque el sujeto, como parte de un colectivo, no como individuo aislado, tiene estrategias. Esas estrategias de qué internaliza, cómo lo internaliza, tienen mucho más que ver con una negociación, con una apropiación, con una selección de eso que está pasando, que con una imagen dual de que se aprende o no aprende, como si fueran solo, ¿no? Como esa, cuando cerrás el Word y te dice, ¿quiere guardar? ¿Sí o no? Bueno, el proceso del aprendizaje de los sujetos es mucho más complejo que aprende o no aprende.
tiene mucho más que ver con un rol activo. Hay que pensarlo en base a ese contexto social, cultural, histórico en el que está ocurriendo ese acto de enseñanza y aprendizaje. Hay que pensarlo en relación al grupo social al que ese sujeto pertenece y también al que pertenece el profesor o la profesora. Entonces, lo que va a decir Rockwell es el sujeto, y acá, si nos quedan 8 minutos, vamos a llegar. El sujeto, Michel Foucault diría, el sujeto siempre está sujeto. No estamos pensando en un sujeto, una sujeta libre, ¿no? Que en el aire dice, ay, yo me voy a apropiar de eso que me dicen porque me sirve, esto no. No estamos pensando un sujeto que está en un supermercado y dice, esto lo agarro y esto no. Estamos pensando en un sujeto que tiene un lenguaje, que tiene una sexualidad, que tiene una historia, que tiene una clase social y que todas esas variables lo sujetan, pero a la vez lo hacen sujeto, ¿no? Sujeto en este doble sentido, como de atrapado, pero también de subjetivado. Y en esa complejidad que el chico, la chica, el adulto tiene, aprende. Y cuando aprende, lo hace en el marco de esa vida cotidiana escolar, y lo que está haciendo no es un proceso de internalización lineal, sino un proceso, dice Rockwell, de apropiación. La apropiación de un, supónganse, contenido, ¿sí? Siempre cuando me apropio, transformo, reformulo, y en algún punto excedo aquello que me están enseñando o que estoy recibiendo. Rockwell trabaja mucho con Chartier, que le da mucha atención a este proceso. Entonces, fíjense qué distinto la idea de socialización como transmisión de un contenido que se aprende o no se aprende, a la idea de apropiación como aquello que yo recibo de esa cultura escolar, de esa transmisión que intentan mis docentes, que a su vez también son distintos entre sí, y hay sus discusiones, y hay sus conflictos. Eso que a mí me llega, en todo caso yo, al recibirlo, lo negocio, lo transformo, lo reformulo, y siempre estoy excediendo, sumándole significados a eso que me están tratando de transmitir. ¿Viste como esa frase linda de Lacan que dice la palabra es mitad de quien la dice y mitad de quien la escucha? Pero por otro lado, por más que yo te esté diciendo un mensaje muy simple, vos tenés toda una historia y un universo atrás que no vas a poder escuchar exactamente lo que yo digo. Algo vas a hacer con eso. Por eso yo decía, por ejemplo, lo de apropiación. Yo supongo que para muchas de ustedes, o muchos de ustedes, la idea de apropiación podría resonar en Aten, en este contexto, a la idea de apropiación de bebés por la dictadura. Entonces me anticipo suponiendo eso, que a alguien le puede parecer, che, el concepto de apropiación en Rockwell no es ese, sino que, porque estoy tratando de lograr que lo que yo digo llegue más o menos fielmente en función de lo que quiere decir Rockwell, pero tengo que estar seguro de que esa transmisión absoluta, y por suerte, nunca va a existir como tal. La palabra es mitad de quien la dice, mitad de quien la escucha, y el que la escucha necesariamente la reformula y la traduce en función de qué sujeto es, de cuál es su identidad. Entonces, en estos últimos 5 minutos para pasar por todos los conceptos, lo que vamos a encontrar en la escuela, muy a diferencia de ese modelo de escuela de la modernidad, lo que vamos a encontrar son culturas escolares o formas culturales mucho más complejas, históricas, atravesadas por el conflicto, con la presencia de múltiples actores y actrices. Piensen solamente en sus compañeros de trabajo. No podemos decir, el docente de esta escuela o la docente de escuela es así. Hay una diversidad de experiencias, de saberes, de trayectoria, de ideologías, de formaciones. Lo mismo, ¿no? En las aulas, en nuestras aulas. Entonces, por eso Rockwell retoma la idea de un filósofo boliviano que es René Zavaleta, uno de los primeros filósofos decoloniales, ahora se llama, ya hace tiempo se llama decolonialidad o teoría decolonial, que es la idea de cultura abigarrada. Ya voy llegando al final del planteo. La idea de cultura abigarrada es como si fuera un tejido, ¿sí? Donde está todo como apretado, no está del todo claro, está todo como mezclado, no está ordenadito la cultura escolar, la cultura en general. ¿Y cuál es lo maravilloso, va a decir Rockwell? Que esa cultura escolar abigarrada que nos plantea Zavaleta,
va a dar cuenta de la historia de esa escuela, de los distintos momentos históricos que fueron pasando. No es lo mismo una escuela que se construyó en la dictadura, que una escuela que se hizo durante el menemismo, que una escuela que tuvo, por estar tomando ahora algunos elementos, docentes desaparecidos que tienen una fuerte presencia. A ver, voy a decir algo por lo que dijo Sole antes. La escuela donde trabajaba Carlos Fuentealba, ¿no hay una huella de eso en esa escuela en particular que la diferencia en algún punto de otras escuelas que produce su cultura sin lugar a dudas? Sin lugar a dudas. Lo interesante y a la vez difícil es que esa diversidad, esa cultura abigarrada que cada escuela tiene, a pesar de ser un sistema centralizado, de haber un ministerio, de haber una currícula, lo que quiera, cada cultura, cada escuela en ese momento, en esa perspectiva, tiene una cultura que se conecta con las otras, pero es singular también. Se nos presenta, esa cultura se nos presenta, como dice Clifford Geertz, no de manera transparente, se nos presenta como un enigma muchas veces. Es decir, lo que está pasando en la escuela, en el aula, es algo a descifrar, no es algo que se da por hecho, no es algo que se entiende de un solo golpe de vista, ¿no? Sino que todos esos conflictos, esas negociaciones, esas diversidades complejas que se ponen en juego, que la podemos ver en cualquier escena que queramos, por ejemplo la del aburrimiento, ¿no? No sé a ustedes qué les pasa a quienes trabajan con adolescentes, yo ya lo extraño, pero en un momento lo detestaba, con capucha y auriculares, tuc. ¿Qué está diciendo? Yo puedo decir, no les interesa la escuela porque son faloperos. Entonces, clausuro toda interpretación, clausuro toda reflexión posible frente a esa imagen del chico o la chica con la capucha y los auriculares. Ahora, de la perspectiva de Rockwell, yo tengo que decir, eso que está pasando ahí es un elemento de esa cultura abigarrada, y eso que está ahí es un enigma. Es algo que me invita a pensar, a interpretar, a ver que hay significados ahí. ¿Qué es resistencia? ¿Es aburrimiento? ¿Es bronca? ¿Es una invitación a ver si le puedo decir algo más interesante? Porque también ese mismo chico, esa misma chica, de pronto un toque ves que se sacó el auricular porque hay algo que está pasando, que dice, a ver, lo que este flaco trajo. A ver, yo me acuerdo una vez que traje un rap, y ahí, ping, un par de capuchas levantaron. Después algunas se volvieron a poner. Pero bueno, si yo digo, estos pibes son unos faloperos, están perdidos, no sirve para nada, y no puedo ver eso como un enigma a descifrar, como un enigma a interpretar, ya no puede pasar nada ahí en términos de sentido. Entonces, y termino porque son 20:30, así tenemos 5 minutos para intercambiar o 10, la escuela para Rockwell obviamente es una escuela política, politizada, es una escuela nunca neutral, porque la escuela, muy lejos de ser aquella que transmite una cultura y nada más, es una escuela que está conectada con múltiples redes culturales de su contexto, no es lo mismo una escuela en tal contexto que en tal otro, y por otro lado la escuela es productora de una cultura, no solo que transmite. Cada escuela produce a la vez cultura, produce significados, produce intercambios. Y la produce en el terreno al cual tenemos que prestar mucha atención, que es el terreno de la vida cotidiana. Por ahí no son los grandes momentos, el acto escolar, la prueba, eso también, pero sobre todo en esa vida cotidiana gris, no tan clara, es donde se está produciendo. Entonces la escuela no es ni mera reproducción social, como decían Bourdieu y Passerón, tampoco es puramente resistencia y emancipación, sino que puede ser una combinación de mucho más que esas dos cuestiones, y depende mucho de lo que las docentes, los equipos directivos hagamos. La responsabilidad es muy alta, dice Rockwell. ¿Por qué? Porque para los chicos, lo que ella encuentra haciendo etnografía, hablando con los pibes, con las pibas, con los adolescentes, es que la escuela es en gran medida para los chicos lo que sus docentes hacen. Entonces no es lo mismo lo que hagamos. No da lo mismo, porque yo digo, la escuela está determinada porque es un aparato ideológico del Estado, no hay nada que hacer, entonces lo mismo si estoy yo, si está Sole, si planifico, si no planifico, si total, se van a terminar poniendo la capucha. No. Rockwell dice, lo que yo encuentro es que para los pibes la escuela es en gran medida lo que sus docentes hacen de ella. Y por eso tenemos una enorme responsabilidad, porque somos una de las pocas instituciones que puede generar las condiciones para torcer destinos sociales. Porque obvio que los destinos sociales
en términos de clase, de etnia, raciales, de género, están establecidos en el capitalismo patriarcal, obvio que están establecidos. Ahora, lo que nosotros y nosotras como docentes haga y las condiciones que podamos generar, hasta luego Darío, en gran medida son los que pueden, no sé si torcer en un sentido ideal, ¿no? A mí esas notas de La Nación de era cartonero y ahora es ingeniero porque tuvo un profesor que lo iluminó, me parece que son la excepción a la regla y que en muchos sentidos dicen, no como todos los demás negros que siguieron cartoneando, ¿no? Esa idea a mí me parece que es problemática. Lo que quiero decir es que en alguna medida la escuela puede instalar alguna pregunta, puede instalar alguna condición que tuerza esos destinos sociales. Entonces, nos acercamos, y con esto ya termino, a toda una serie de conceptos que Rockwell trae en este trabajo que nos van a permitir pensar un poco más allá de la idea de socialización como transmisión e introducción de una generación joven en una cultura establecida. Y ahí lo vamos a pensar un poco en la escuela. Y yo llego hasta acá porque me excedí un poquitito. Abro el juego para que podamos preguntar o comentar algo 5, 7 minutos más, porque sé que a las 9 este Zoom se convierte en otra cosa, en calabaza, creo. No sé. Les escucho y después tomo un poquitito si quieren para contar la consigna del trabajo del foro de esta semana. Marian, decirle ahí a los cumpas que si quieren escribir, porque no se animan a hablar, o porque, bueno, qué sé yo, no les anda muy bien la conexión, digo, no hay problema, podemos leer las preguntas, estamos acá para hacerlo. Por lo pronto, y desde mi lugar, agradecerte, la verdad que impecable, muy buena la charla, muy buena la clase, digo, vamos a decirlo como corresponde, ¿no? La clase vía Zoom. Yo me anoté todos los conceptos, te digo, todas las categorías, la verdad, impecable. Y me quedaron claras. Pensé que no ibas a llegar con el tiempo, debo decir, pero llegaste muy bien y dejaste claro hasta lo último, que era la Escuela Productora de Cultura. Yo me quedé y digo, no va a llegar, no llegó. Así que excelente desde ese lugar. Cumpas, si quieren escribir, quieren hacer una pregunta, ya saben, pueden levantar la mano, le habilitamos el audio y si no, escriben. Bueno, mientras van juntando valor, igual en la primera clase no tenemos por qué hablar, después ya sí. Ahí hice una propuesta que está en el foro de esta clase 1, que se vincula con el foro de presentación, que estuvo re bueno el foro de presentación, anoté algunas cosas súper interesantes, una ya la dije, como apareció fuerte como continuidad el tema de los valores. En las discontinuidades y rupturas con la generación que nos crió, centralmente aparecieron temas ligados a identidad de género, ¿no? a cuestiones que podríamos agrupar dentro de las cuestiones de género, desde, por ejemplo, la que puse yo, pero había un montón de otras, ¿no? Tareas domésticas, etcétera, etcétera, el rol de varón y la mujer. Aparecieron cuestiones ligadas a la religión, a rupturas con temas religiosos dogmáticos o más lineales de nuestra generación de crianza. Pareció fuerte la idea de aprender a romper el silencio, de alzar la voz frente a la injusticia, como si fuera algo que estaba vedado o no tan permitido por quienes nos criaron. Me gustó mucho alguna compañera que decía, yo ni siquiera soy consciente de la cantidad de continuidades que tengo, eso me parece piola de pensarlo, ¿no? Como también como algo enigmático, uno cree a veces que rompe más de lo que rompe, ¿no? Y te encontrás haciendo escenas muy parecidas a la generación que te crió. Y también ustedes mismas habían dicho en el foro, la escuela es creadora de identidades, que es muy similar a la idea de producción de cultura, o otra manera de decir lo mismo, y también la idea de que la escuela puede habilitar o inhabilitar determinadas identidades, que ha sido uno de los principales roles y sigue siendo de la escuela, ¿no? ¿Qué identidades están habilitadas o permitidas y cuáles no? ¿O qué rasgos identitarios? ¿No? ¿Con qué ropa podés entrar? ¿Con qué ropa no podés entrar a la escuela? Acá apareció algo que decía Soledad. A ver si puedo. Las cuestiones que tienen que ver con el género en las escuelas técnicas, escuelas tan masculinizadas, ¿no? Digamos, el laburo manual, a la máquina, al fierro, al torno, como si fuera
naturalmente algo masculino. Parece gracioso haber logrado tener un baño para las MEP, claro. Exacto. Bueno, Guasira López Logro nos va a decir quizás el elemento pedagógico más fuerte de la escuela moderna sea esa distribución de baños indiscutida, que te dice mucho de género. Hay una gran pedagogía de la sexualidad en baño de mujeres, baño de varones. En casa no tenemos baño de mujeres y de varones, y no parece ser un problema. En la escuela parece ser un gran problema. No lo digo como, no me hago el deconstruido canchero, tipo, hagamos baños mixtos, no pasa nada. Bueno, para un poco, pero digo, hay una pedagogía de la sexualidad en cómo están armados o distribuidos los baños en las escuelas. Dale, te habilito la palabra. ¿Quién es? Ah, Juan, hay que habilitarle a Soledad la palabra. Soledad Alba. Ahí le mandamos. A ver, ahí. Ahí está, ¿Ahí sí? sí, lo logramos. Bien. ¿Cómo andan? No Hola. prendo la cámara porque estoy en el sector chakras de acá de Zapala y si le prendo la cámara se me baja la señal. Dale, tranqui. Así que hoy estamos así. Nada, esto que yo les traía recién, las cuestiones que tienen que ver yo trabajo en la Escuela Técnica número 11 de Zapala. Y esta pregunta que vos nos hacías de cómo, cuando nosotros éramos alumnos, por ahí lo que nosotros veíamos y lo de ahora, yo tengo 32 años, no tengo tanto, pero cuando yo era alumna de esa misma escuela, había una profe, una sola MEP. Y esto, viste que yo te decía del baño, hoy gracias bueno, que cada una se fue ganando su espacio también, hoy somos pareja la cantidad que somos de hombres y de mujeres. Les vamos ganando. Y esto del baño, logramos conseguir un baño para las profes mujeres, y por ahí, viste, vos decís, en la casa cada uno tiene su baño, sí, pero ahí era compartir con algunos hombres en algunos horarios, era terrible, terrible, no poder ir al baño que no tenía puerta, así. Estamos en el 2021, y el año pasado pudimos tener un baño por lo menos para nosotras, algo que parece Claro. como una tontería, sí, sí. No es ninguna tontería, primero por una cuestión de verdad, ¿no? Vamos a decirlo con Sí, todo, mear, cagar, higienizarse, sí, no. sí, Y sí, después lo que quiero decir es tomar esos elementos, digo, me parece que en toda la cuestión de baños hay grandes enigmas para leer en términos de las culturas escolares, de las ligaciones con las pedagogías de la sexualidad, es re interesante e importante. Ahí aparecía también las clases mixtas de educación física, ¿sí? sí. Esa O estructura por tan ahí naturalizada. que algunos profes de los que ya se están yendo, Mm. que no, sobre todo en el taller de mecánica donde tienen que trabajar por ahí con la fresadora y eso, no, que las chicas no hagan nada, dejarlas sentadas. Pero ¿por qué las vas a dejar sentadas si tiene la misma capacidad que tiene un varón para hacer la misma actividad? O sea, ese tipo de cuestiones que tienen, Desde ya. sí, o algo que pasó hace año y medio esto, no, que las chicas no se vengan con calza, fíjate, que no se vengan con calza porque provocan a sus compañeros. O sea, una Sí. cosa que no la puedes estar pensando ahora, pero Bien, sí. creo que vamos a poder pensar y reflexionar sobre estas cuestiones que en algún punto traen las discursividades y las formas de la escuela más originaria, ¿no? Esta cuestión de la provocación, la cuestión... Bueno, porque a veces, esto lo encuentro mucho enseñando en el profesorado en los primeros años. Acá hay ex estudiantes, colegas actuales, hay como una cosa de que estamos muy habitados por una especie de paradigma evolucionista en el que todo siempre va mejorando. Entonces, claro, porque antes pasaba, a los chicos se les pegaba con una tablita, después llegaron los Sí. derechos del niño y eso fue superado. Y la verdad es que el panorama es un poco más complejo que eso, no es tan lineal, las formas de violencia se van superando, se van ganando, pero también se van reinventando, ¿no? Porque, bueno, por ejemplo, lo que planteaban acá, y vamos cerrando si les digo lo de la consigna, escuelas de varones y escuelas de mujeres, en la escuela pública, laica, mixta, bueno, ya más o menos estuvo discutido. Ahora, nadie se le ocurrió pensar que las clases de educación física, ¿no? Podían
ser con todes. Recién ahora, en 2021, con todos los avances legales y de discusiones y con el feminismo, los feminismos como movimiento que está rompiendo las estructuras, la escuela se está preguntando si las chicas y los chicos pueden jugar juntos con una pelota o hacer un deporte. Bueno, esta idea tan evolucionista, tan etápica, de que cada cosa va superando a la otra, yo en principio la complejizaría bastante y vería que hay retornos de esas formas de opresión del pasado, de esos binarismos tan duros, tan violentos sobre los cuerpos. Bien, termino con esto porque van a necesitar muy buena la clase, los distintos conceptos muy claros. Gracias, Cintia. La introducción fue muy clara, muchos autores que no conocía. Yo siento que hablé tanto, me hice tanto barullo. Así que te agradezco. Espero que más o menos. Igual después leen, escuchan de nuevo, hacen sus interpretaciones. En la propuesta entonces para que vayan haciendo esta semana, yo ya el miércoles voy a subir la clase 2, que es asincrónica, pero de acá a unos días todavía tienen abierto el foro 1. Y el foro 1 es medio simple, pero bastante abierto. La propuesta es que lean el foro de presentación, que hay un montón de cosas recopadas que pusieron los compañeros sobre estas cuestiones que continuamos y discontinuamos de nuestra generación que nos crió, y que la podamos poner en relación o hacer alguna reflexión vinculada a alguno de los conceptos que trabajamos hoy con Rockwell. ¿Sí? El concepto de apropiación, el concepto de cultura y socialización, el concepto de cotidianidad escolar, el que ustedes quieran, a ver, y es bastante abierta en el sentido de tratar de hacer una reflexión que tome alguno de los aportes míos o de otro compañero en el foro de presentación. A mí hay cosas que leí que me llamaron mucho la atención, me parecieron muy interesantes, y que las piense en relación a alguna de las categorías. Y termino con esto. Pensar y poner en relación no es poner una cosa después de la otra, sino construir una relación, que el concepto me sirva como herramienta para interpretar, para repensar, para complejizar, para cuestionar eso que mis compañeros o yo mismo dije en el foro. ¿Sí? O sea, hagamos el siguiente esfuerzo, porque yo les pido síntesis porque les pido 200 palabras, por un lado por una cuestión de buscar síntesis y precisión, por otro lado por una cuestión de condiciones de vida mía, que si cada uno escribe un ensayo de 20 hojas, nunca terminaré de hacer las devoluciones. Traten de prestar atención en que tenemos un elemento, la intervención que elegí del foro, otro elemento, la categoría o el concepto de Rockwell que elegí, y un tercer elemento que es la relación entre los dos. Presten atención en la relación, no poner una cosa y después la otra, sino poder pensar cómo se penetra, cómo se cruza, cómo se hace porosa la relación entre el concepto, la herramienta y lo que quiero analizar. Hagan ese esfuerzo y tratar de hacer una intervención y léanse entre ustedes y coméntense también en el foro de la clase 1. Bueno, muchísimas gracias. Nos seguimos encontrando por el aula virtual permanentemente, están los foros de consulta abiertos, me pueden escribir todas las veces que quieran y necesiten, lo más rápido que pueda y con sentido contestaré. Sé que también Juan Pablo y todo el equipo está en eso. Y nos vamos a ver la semana que viene. La propuesta es asincrónica, es decir, no nos vamos a ver así como estamos ahora en el mismo ponele tiempo-espacio. La otra semana, el otro lunes, ya sí nos vamos a ver en el mismo ponele tiempo-espacio. ¿Sí? Gracias por sus lindas devoluciones. Que estén muy bien. Chau, chau.